Santa Catalina de Siena, una de las figuras más intrigantes y veneradas de la historia de la Iglesia Católica, nació el 25 de marzo de 1347, en la pintoresca ciudad de Siena, en Italia. La ciudad, con sus imponentes torres y estrechas calles, fue la cuna de una joven destinada a transformar el mundo. Catalina era la 24ª hija de Jacopo y Lapa Benincasa, una familia de clase media que trabajaba como tintoreros. Su familia, a pesar de ser numerosa, era profundamente devota y vivía en medio de las dificultades comunes de la época, marcadas por pestes y conflictos políticos. Desde el principio, la vida de Catalina estuvo rodeada de señales de su futura santidad. Según relatos históricos y hagiográficos, como los escritos de su confesor y biógrafo, Raimundo de Capua, a los 6 años de edad, Catalina tuvo una visión extraordinaria, vio a Cristo en toda su gloria, vestido con vestiduras pontificias, bendiciéndola. Esta visión, que ocurrió mientras caminaba con su hermano por la Vía Casato, marcó profundamente su espíritu y orientó su vida hacia un compromiso radical con Dios. La joven Catalina era dotada de una belleza y carisma que atraían la atención de todos a su alrededor, pero fue su determinación y profunda fe lo que verdaderamente la destacó. A diferencia de otros niños, Catalina mostraba un fervor inusual en su oración y un deseo ardiente de consagrarse completamente a Cristo. A los 7 años, tomó una decisión sorprendente, hizo un voto privado de castidad, prometiendo su corazón enteramente a Dios. La decisión de Santa Catalina de Siena de hacer un voto de castidad marcó un punto crucial en su joven vida, revelando su profunda e inusual devoción a Dios. Esta elección, tomada aún en la infancia, fue un acto de valentía y determinación que moldearía todo su futuro espiritual. Esta decisión precoz puede parecer sorprendente para una niña tan joven, pero es importante recordar que la vida espiritual de Catalina ya estaba llena de visiones y experiencias místicas que la conectaban de manera íntima con lo divino. Inspirada por estas revelaciones, Catalina sintió un llamado irresistible para dedicarse exclusivamente a Cristo, rechazando cualquier forma de vida que pudiera desviarla de ese camino. El voto de castidad de Catalina no fue solo una promesa interna, sino también una acción visible y audaz que desafió las normas sociales y familiares de su época. Cuando sus padres intentaron arreglar un matrimonio para ella, como era la costumbre, Catalina tomó una actitud drástica para demostrar su seriedad y devoción. En un acto de desafío, se cortó el cabello, un símbolo potente de su rechazo al matrimonio y a la vida mundana. Este gesto radical causó consternación en su familia, pero también dejó claro que Catalina no estaba dispuesta a comprometer su fe por convenciones sociales. La respuesta de sus padres a esta actitud fue inicialmente de frustración y desilusión. No comprendían la profundidad de la vocación espiritual de Catalina e intentaron persuadirla a seguir un camino más convencional. Sin embargo, la determinación de Catalina fue inquebrantable. Inició un régimen riguroso de ayuno y oración, demostrando su seriedad y compromiso con su voto. Con el tiempo, sus padres se dieron cuenta de que su hija estaba guiada por un llamado mayor y comenzaron a respetar su decisión, aunque no la comprendieran completamente. El voto de castidad de Catalina también la preparó para una vida de servicio y sacrificio. Libre de las obligaciones familiares y matrimoniales, pudo dedicar todo su tiempo y energía a la oración, la caridad y el servicio a los pobres y enfermos. Su compromiso inquebrantable inspiró a otros a su alrededor, incluyendo a miembros de su propia familia, a profundizar su propia fe y práctica religiosa. Este voto no solo definió la trayectoria espiritual de Catalina, sino que también la posicionó como una figura de resistencia y autoridad moral en su comunidad. Su capacidad para mantener su voto ante las presiones familiares y sociales demuestra una madurez y fuerza espiritual notables, que continúan inspirando a millones de personas hasta hoy. Catalina mostró que la verdadera devoción requiere sacrificio, valentía y una fe inquebrantable en el llamado de Dios. La decisión de hacer un voto de castidad fue, sin duda, una de las primeras señales del extraordinario camino espiritual que Catalina de Siena estaba destinada a recorrer. No solo reafirmó su compromiso con Cristo, sino que también abrió el camino para su papel como una de las grandes místicas y reformadoras de la Iglesia. El coraje de Catalina para hacer y mantener este voto sirve como un poderoso testimonio de su devoción y una inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida de fe profunda y auténtica. La historia de Santa Catalina de Siena está llena de episodios que revelan su profunda espiritualidad desde una edad muy temprana. Desde muy joven, Catalina demostró una sensibilidad extraordinaria para lo divino, que trasciende la experiencia común de fe. Cuando hablamos de las primeras experiencias espirituales de Catalina, entramos en un territorio donde lo místico y lo cotidiano se encuentran de manera sublime.
Poco después de la visión de Cristo a los 6 años, Catalina comenzó a tener otras experiencias que profundizaron su conexión con Dios. No era inusual que entrara en éxtasis durante sus oraciones, un fenómeno que atraía tanto la curiosidad como el respeto de quienes la rodeaban. Según Raimundo de Capua, su confesor y biógrafo, Catalina frecuentemente veía santos y ángeles que la guiaban y confortaban. Estas experiencias no solo la fortalecieron espiritualmente, sino que también la aislaron de las preocupaciones mundanas, permitiéndole vivir en un estado de continua contemplación. Uno de los episodios más destacados de su juventud fue una visión en la que Cristo le apareció vestido como un mendigo. En esa visión, él le pidió ropa y, cuando Catalina atendió al pedido, Cristo reveló su verdadera identidad. Este encuentro místico no solo reforzó su compromiso de servir a los pobres, sino que también subrayó la presencia de Cristo en todos aquellos que sufren. Era como si Dios estuviera constantemente moldeando su alma para la misión que estaba destinada a cumplir. Estas experiencias no eran solo momentos aislados de éxtasis, moldearon la forma en que Catalina interactuaba con el mundo a su alrededor. Su habilidad para sentir la presencia divina en las tareas más simples y en los momentos más cotidianos le confería una perspectiva única. Veía el sufrimiento de los demás como una oportunidad de encontrar y servir a Cristo, y esa visión mística de la realidad la inspiraba a una vida de sacrificio y amor incondicional. Mientras que otros niños de su edad estaban inmersos en juegos y estudios básicos, Catalina ya había trascendido estas preocupaciones, sumergiéndose en una búsqueda ferviente por una vida de santidad. Estas primeras experiencias espirituales fueron los cimientos sobre los que construiría su vida de fe y servicio. A través de sus visiones y encuentros místicos, Catalina de Siena nos muestra que la espiritualidad profunda no es un don reservado para unos pocos, sino una posibilidad abierta a todos los que buscan verdaderamente lo divino en sus vidas. Estos eventos extraordinarios en la juventud de Catalina prepararon el terreno para su futuro como una de las grandes místicas de la Iglesia. No solo definieron su trayectoria espiritual, sino que también la equiparon con la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos que vendrían. Al reflexionar sobre estas primeras experiencias, somos recordados del poder transformador de la fe y de la presencia constante de Dios en todas las fases de la vida. La decisión de Santa Catalina de Siena de ingresar en la Orden Tercera Dominicana fue un hito decisivo en su viaje espiritual y una expresión profunda de su vocación. Esta elección, hecha a los 18 años, no solo solidificó su compromiso con una vida de devoción, sino que también abrió puertas a experiencias místicas aún más intensas y a un papel activo en la Iglesia. Vamos a explorar cómo esta decisión moldeó la vida de Catalina y la transformó en una de las figuras más influyentes y reverenciadas de la historia católica. Catalina deseaba ardientemente seguir un camino de mayor cercanía con Dios. La Orden Tercera Dominicana, también conocida como la Orden de los Penitentes de San Domingo, ofrecía la oportunidad perfecta para una vida de oración, penitencia y servicio sin los rigores del claustro. Al ingresar en esta orden, Catalina no se retiró del mundo, al contrario, encontró una manera de vivir su espiritualidad de manera activa y envolvente, interactuando con la comunidad y ayudando a los necesitados. La entrada en la orden fue un desafío inicial, pues no fue inmediatamente aceptada debido a su juventud y a la oposición de algunos miembros de la familia. Sin embargo, la perseverancia de Catalina y su evidente santidad terminaron por convencer a todos a su alrededor de su genuina vocación. La aceptación en la orden significó que Catalina podía usar el hábito dominicano, un símbolo de su compromiso y de su nueva identidad espiritual. Una vez dentro de la orden, Catalina intensificó su vida de austeridad y oración. Pasaba largas horas en contemplación, frecuentemente entrando en éxtasis, donde tenía visiones celestiales. Una de las prácticas que adoptó fue la llamada celda interior, una meditación profunda en la que se retiraba dentro de sí misma, encontrando a Dios en el silencio de su corazón. Esta práctica le permitía mantener un estado constante de unión con Dios, incluso en medio de las actividades diarias. Además de su vida contemplativa, Catalina también se dedicó al servicio de los pobres y enfermos, especialmente durante la devastadora peste que asoló Siena. Cuidaba de los enfermos con una dedicación y compasión notables, muchas veces realizando milagros de curación. Su reputación de santidad y sus obras de caridad rápidamente se extendieron, atrayendo una comunidad de seguidores que se inspiraban en su ejemplo y buscaban su guía espiritual. La entrada en la Orden Tercera Dominicana también marcó el inicio de su participación en asuntos eclesiásticos y políticos. Catalina comenzó a escribir cartas a líderes religiosos y políticos, instándolos a la reforma y la paz. Su voz, a pesar de su juventud, se convirtió en una fuerza poderosa y respetada en la Iglesia.
A través de sus cartas, muchas de las cuales fueron preservadas y continúan siendo estudiadas, Catalina abordaba cuestiones como la corrupción en la Iglesia, la necesidad de unidad y la importancia de una vida devota. Estas cartas son una parte significativa de su legado, revelando no solo su sabiduría y valentía, sino también una profunda comprensión teológica y una pasión ardiente por la justicia y la verdad. Catalina no dudaba en confrontar a papas y reyes, siempre hablando con la autoridad que creía venir directamente de sus visiones y de su relación íntima con Cristo. La decisión de ingresar en la Orden Tercera Dominicana fue, por lo tanto, un momento transformador en la vida de Santa Catalina de Siena. No solo encontró una estructura que apoyaba su intensa vida espiritual, sino también una plataforma para ejercer una influencia significativa en la Iglesia y en el mundo. El coraje y la fe demostrados por Catalina al seguir este camino inspiran hasta hoy a aquellos que buscan vivir una vida de profunda devoción y servicio. Al entrar en la orden, Catalina inició una nueva fase de su viaje espiritual, marcada por una combinación poderosa de contemplación mística y acción práctica, solidificando su lugar como una de las mayores santas y místicas de la Iglesia Católica. Las visiones místicas y los estigmas de Santa Catalina de Siena son dos aspectos fundamentales que ilustran la profundidad de su espiritualidad y el misterio de su unión con Cristo. Estas experiencias extraordinarias no solo revelan la intensidad de su fe, sino que también la posicionan como una figura central en la tradición mística de la Iglesia Católica. Catalina comenzó a tener visiones místicas desde la infancia, pero fue en la vida adulta, tras su entrada en la Orden Tercera Dominicana, que estas experiencias se hicieron más frecuentes e intensas. Una de las visiones más significativas ocurrió en 1375, en Pisa, durante uno de sus muchos viajes de servicio y predicación. Catalina estaba en oración profunda cuando tuvo una visión de Cristo crucificado. En esa visión, rayos de luz emanaron de las llagas de Cristo y alcanzaron su cuerpo, marcándola con los estigmas, los mismos signos de las llagas que Jesús sufrió en la crucifixión. Aunque invisibles para los demás, estas llagas eran dolorosamente presentes para Catalina, recordándole constantemente su unión con el sufrimiento de Cristo. Las visiones de Catalina frecuentemente involucraban diálogos profundos con Cristo, la Virgen María y otros santos. Estos encuentros místicos le proporcionaban orientación espiritual y fortalecían su resolución de vivir una vida de santidad y servicio. En una visión particularmente poderosa, Catalina recibió un corazón nuevo de las manos de Cristo. Describió esta experiencia como un intercambio de corazones, donde Cristo le dio un corazón nuevo, simbolizando una transformación espiritual completa y una unión aún más íntima con Él. Entre las muchas experiencias místicas que marcaron la vida de Santa Catalina de Siena, una de las más profundamente significativas fue su matrimonio místico con Cristo. Este evento, lleno de simbolismo e intimidad espiritual, se destacó como un punto culminante en su camino de fe, sellando su unión total e irrevocable con Jesús. El concepto de un matrimonio místico no es exclusivo de Catalina, pero su experiencia es una de las más bien documentadas y reverenciadas en la tradición católica. El matrimonio místico de Catalina ocurrió en 1367, cuando tenía unos 20 años. Este evento fue descrito detalladamente por su confesor y biógrafo, Raimundo de Capua, y es una parte central de su biografía. La experiencia ocurrió durante una de sus intensas sesiones de oración y contemplación. Catalina estaba meditando profundamente sobre la pasión de Cristo, buscando comprender y participar en el sufrimiento redentor de Jesús. En ese estado de oración profunda, tuvo una visión en la que Jesús apareció ante ella, acompañado por la Virgen María y otros santos. En esta visión, Jesús le habló directamente, expresándole su amor por ella y su alegría por su dedicación total a Él. En el clímax de esta visión, Cristo colocó un anillo en el dedo de Catalina, sellando simbólicamente su matrimonio místico. El anillo, invisible a los ojos humanos, era para Catalina un signo tangible de su unión espiritual con Cristo. Este anillo invisible fue descrito por Catalina como hecho de oro con 4 perlas, representando las 4 virtudes cardinales, y un diamante, simbolizando la pureza y la eternidad de su amor por Jesús. Este evento no fue solo un símbolo de su devoción, sino una confirmación divina de su papel especial como esposa de Cristo y sierva de su Iglesia. El impacto de este matrimonio místico en la vida de Catalina fue profundo y duradero. Este evento fortaleció aún más su resolución de vivir una vida de santidad y servicio. Catalina interpretó este matrimonio como un llamado para dedicarse aún más al trabajo de Dios, no solo en su vida personal de oración y penitencia, sino también en el mundo. Se sintió animada a involucrarse más activamente en la vida pública, aconsejando a líderes religiosos y políticos, mediando en conflictos y promoviendo reformas dentro de la Iglesia. Después del matrimonio místico,
Catalina experimentó un aumento en sus visiones y revelaciones, que ahora llevaban un peso adicional de autoridad divina. Escribió cartas a papas, cardenales, reyes y reinas, exhortándolos a vivir vidas más devotas y a trabajar por la paz y la justicia. Su coraje y elocuencia en estas cartas muestran a una mujer que no solo estaba profundamente en sintonía con lo divino, sino que también sentía un deber irresistible de transformar esa conexión espiritual en acción concreta. Este evento también reforzó el tema central de su espiritualidad, la unión mística con Cristo a través del amor y del sufrimiento. Catalina veía su matrimonio místico como una participación en los sufrimientos de Cristo por la salvación de la humanidad. Frecuentemente se refería a sí misma como la novia de Cristo en sus escritos, usando esta imagen para expresar la profundidad de su amor y su compromiso. El matrimonio místico de Catalina de Siena permanece como un ejemplo inspirador de cómo una vida de intensa devoción puede llevar a una unión íntima con Dios. Esta unión no es solo una experiencia personal y mística, sino una fuente de fuerza y motivación para acciones concretas de amor y servicio en el mundo. Para aquellos que estudian su vida, este evento es un testimonio poderoso de lo que significa vivir en total entrega y comunión con Cristo. A través de su matrimonio místico, Catalina nos muestra que la verdadera santidad involucra tanto la experiencia interior de la unión con Dios como el compromiso exterior de transformar el mundo a la luz de esa unión. Su vida sigue siendo una inspiración para todos los que buscan profundizar su fe y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, recordándonos que todos estamos invitados a participar de esta relación divina y a reflejar el amor de Dios en nuestras acciones diarias. Los estigmas y visiones de Catalina eran frecuentemente acompañados por grandes sufrimientos físicos. Además del dolor constante de las llagas invisibles, Catalina pasaba por largos periodos de ayuno riguroso y penitencia. Ella creía que estos sufrimientos eran una forma de participar en el sacrificio redentor de Cristo, ofreciéndose como un instrumento de intercesión por la salvación de las almas. Su capacidad para soportar estos dolores con serenidad y alegría era vista como un signo de su santidad y de su íntima comunión con Dios. La autenticidad de sus visiones y estigmas fue ampliamente reconocida por sus contemporáneos, incluyendo sus confesores y muchos líderes de la Iglesia. El Papa Urbano V, impresionado por su santidad y sabiduría, la llamó a Roma para ayudar en la reforma de la Iglesia. Raimundo de Capua, su confesor y biógrafo, documentó minuciosamente estas experiencias, proporcionando un testimonio detallado de su vida mística. Las visiones y estigmas de Santa Catalina de Siena no son solo fenómenos extraordinarios, sino también un testimonio poderoso de su fe y de su amor incondicional por Cristo. Nos recuerdan la profunda realidad de la presencia de Dios en la vida de los santos y del llamado universal a la santidad. La vida mística de Catalina, marcada por estas experiencias sobrenaturales, continúa inspirando y desafiando a los fieles a buscar una relación más profunda con Dios, viviendo una vida de sacrificio, servicio y amor. A través de estas visiones y estigmas, Catalina de Siena se destacó como una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica, su vida siendo un testimonio elocuente del poder transformador de la fe. Su legado continúa resonando, invitándonos a explorar las profundidades de nuestra propia espiritualidad y a abrir nuestros corazones a las maravillas de lo divino. La influencia de Santa Catalina de Siena no se limitó a su profunda vida espiritual y mística, también desempeñó un papel crucial en los asuntos públicos y políticos de su época. Su correspondencia, compuesta por más de 380 cartas, revela a una mujer de notable valentía y elocuencia, cuyas palabras resonaron en las cortes de los reyes y en los pasillos del poder eclesiástico. Santa Catalina no tuvo miedo de dirigirse a las figuras más poderosas de su tiempo, incluyendo papas, cardenales, reyes y gobernadores. Utilizó sus cartas como un medio para aconsejar, corregir y alentar a los líderes a vivir de acuerdo con los principios cristianos y a trabajar por la paz y la justicia. En sus cartas, Catalina hablaba con una autoridad que ella creía provenía directamente de Dios. Exhortaba a los líderes a arrepentirse de sus pecados, a gobernar con justicia y a promover la paz. Su lenguaje era al mismo tiempo firme y compasivo, mostrando un profundo entendimiento de las Escrituras y una habilidad notable para aplicar principios teológicos a cuestiones prácticas. Las cartas de Catalina también abordaban cuestiones sociales y morales, incluyendo la necesidad de caridad, la importancia de la humildad y la urgencia de la reforma moral entre el clero y los laicos. Insistía en que el verdadero liderazgo cristiano debía basarse en el servicio y el sacrificio, en lugar de en el poder y el prestigio. Su correspondencia frecuentemente incluía llamamientos apasionados por la paz durante tiempos de guerra y conflicto, mostrando su visión de una sociedad más justa y compasiva. Además de su correspondencia con líderes, Catalina también escribió cartas para personas comunes,
ofreciendo consejos espirituales y apoyo moral. Estas cartas revelan su profundo amor y cuidado por todos, independientemente de su posición social. Veía a cada persona como un hijo de Dios, digno de dignidad y respeto, y sus palabras eran una fuente de consuelo e inspiración para muchos. A través de su correspondencia, Santa Catalina de Siena demostró que el verdadero liderazgo espiritual no se limita a la contemplación, sino que se extiende a la acción valiente y al compromiso con el mundo. Sus cartas son un testimonio poderoso de su sabiduría, valentía y profunda fe, mostrándonos que incluso en tiempos de gran tumulto, una voz guiada por el Espíritu Santo puede hacer una diferencia duradera. El legado de las cartas de Catalina continúa vivo hoy, inspirando a aquellos que buscan vivir una vida de integridad y servicio. Nos recuerdan que la santidad no es un llamado a alejarse del mundo, sino a involucrarse con él de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Santa Catalina de Siena nos muestra que, a través de la fe y el coraje, podemos influir positivamente en nuestra sociedad y promover cambios significativos para el bien común. Los viajes y mediaciones de Santa Catalina de Siena fueron momentos cruciales en su misión de traer paz y reforma tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. Sus acciones, basadas en su profunda fe y valentía, destacan su habilidad excepcional de influir en líderes y reconciliar enemigos. En el siglo XIV, Italia estaba sumida en conflictos políticos y guerras internas entre las ciudades-estado. Además, la Iglesia enfrentaba una crisis de autoridad y moralidad, exacerbada por el Papado de Aviñón. Catalina, a pesar de no poseer ningún cargo oficial o poder temporal, asumió el papel de mediadora y pacificadora, movida por su convicción de que la paz y la justicia eran vitales para la fe cristiana. Una de sus misiones más notables fue la mediación entre la ciudad de Florencia y el Papa Gregorio XI. Florencia, en guerra con el papado, había sido excomulgada, llevando a una grave crisis económica y social. Catalina fue invitada a intervenir debido a su reputación de santidad y sabiduría. En 1376, viajó a Aviñón, sede del papado en la época, con la difícil tarea de persuadir al papa a negociar la paz. Su presencia en Aviñón fue un momento de gran tensión, pero también de increíble influencia. Durante sus audiencias con el papa, Catalina usó su elocuencia y profundo fervor religioso para argumentar a favor de la reconciliación. Apeló no solo a la autoridad papal, sino también al deseo humano de paz y armonía, exhortando a Gregorio XI a regresar a Roma, restableciendo la sede del papado y promoviendo la unidad de la Iglesia. Catalina creía que la presencia del Papa en Roma era esencial para la reforma de la Iglesia y la pacificación de Italia. Su mediación fue un éxito parcial, pues, aunque la paz completa no fue inmediata, el Papa finalmente decidió regresar a Roma en enero de 1377, influenciado por la fervorosa persuasión de Catalina. Otra mediación significativa ocurrió entre varias ciudades-estado italianas. Catalina viajó incansablemente entre Siena, Florencia, Pisa y otras ciudades, siempre buscando reconciliar facciones rivales y promover la paz. Frecuentemente encontraba resistencia y hostilidad, pero su determinación y fe inquebrantables le permitían superar estos desafíos. Su capacidad de dialogar con líderes políticos, militares y eclesiásticos mostró no solo su inteligencia, sino también su carisma espiritual, que inspiraba respeto y admiración. El Gran Cisma de Occidente, uno de los periodos más tumultuosos en la historia de la Iglesia Católica, presentó desafíos inmensos y una crisis de liderazgo eclesiástico que sacudió profundamente la cristiandad. Durante ese periodo conturbado, Santa Catalina de Siena emergió como una voz de razón y de fervorosa fidelidad, utilizando su profunda espiritualidad e influencia para intentar restaurar la unidad y la paz en la Iglesia. El Gran Cisma de Occidente comenzó en 1378, tras la muerte del Papa Gregorio XI, y se caracterizó por la elección simultánea de dos papas, Urbano V, en Roma, y Clemente VII, en Aviñón. Esta división causó una enorme confusión entre los fieles, el clero y los gobernantes, que se veían forzados a elegir bandos. La legitimidad del papado estaba en juego, y la unidad de la Iglesia estaba amenazada. Catalina de Siena, una defensora fervorosa del papado legítimo y de la unidad de la Iglesia, se sintió profundamente llamada a actuar. Apoyó firmemente al Papa Urbano V, considerándolo el verdadero sucesor de San Pedro. Catalina creía que la obediencia al Papa era crucial para la integridad y la cohesión de la Iglesia. Convencida de su misión divina, comenzó a escribir una serie de cartas apasionadas y persuasivas, dirigidas no solo al Papa Urbano V, sino también a cardenales, reyes, reinas y otros líderes europeos. En sus cartas, Catalina exhortaba a la fidelidad al Papa legítimo y denunciaba al antipapa Clemente VII como una amenaza a la unidad de la Iglesia.
Usaba un lenguaje directo y contundente, apelando a la conciencia y a la fe de los destinatarios. Catalina no dudaba en llamar la atención sobre los peligros espirituales y políticos de seguir a un líder ilegítimo, alertando sobre el potencial de cismas aún mayores y conflictos internos. Sus cartas eran más que simples correspondencias, eran manifiestos espirituales cargados de celo y convicción. Además de su correspondencia, Catalina hizo viajes a Roma para apoyar personalmente al Papa Urbano V. En Roma, continuó sus actividades de mediación y asesoramiento, ofreciéndose como un pilar de apoyo espiritual y moral. Organizó oraciones y ayunos, convocando a los fieles a buscar la intervención divina para la resolución del cisma. Su presencia en Roma durante esos tiempos difíciles fue una fuente de inspiración para muchos, que veían en ella a una mujer guiada directamente por Dios para restaurar la paz y la unidad. Catalina también trabajó incansablemente para reconciliar a aquellos que estaban divididos por la lealtad a los diferentes papas. Intentaba persuadir a los cardenales que habían apoyado a Clemente VII a reconocer a Urbano V como el papa legítimo. Aunque sus intentos no siempre fueron exitosos, la pasión y la autenticidad de Catalina en su misión dejaron una marca indeleble. El impacto de las acciones de Catalina durante el Gran Cisma fue significativo. Aunque el cisma no fue resuelto en su vida, la división solo fue sanada en 1417, con el Concilio de Constanza. Sus cartas y su defensa apasionada por el Papa Urbano V ayudaron a mantener la legitimidad del papado romano durante un periodo de gran incertidumbre. Catalina demostró que incluso en tiempos de crisis, la fe y el coraje pueden guiar a la Iglesia a través de las tempestades. La vida y las acciones de Santa Catalina de Siena durante este tumultuoso periodo continúan siendo un testimonio de su santidad, sabiduría y valentía. Su legado perdura, inspirando a generaciones a buscar la unidad y la paz, y a vivir con una fe profunda y comprometida. En Roma, Catalina estableció su residencia cerca de la Basílica de Santa María sopra Minerva, donde pasó sus días en oración, consejo y escritura. Organizaba grupos de oración y animaba a los fieles a mantenerse firmes en la lealtad al Papa legítimo. Catalina continuó escribiendo cartas a líderes eclesiásticos y políticos, exhortándolos a trabajar por la unidad y combatir la corrupción dentro de la Iglesia. Su presencia en Roma fue una fuente de inspiración para muchos, quienes la veían como un ejemplo de fe inquebrantable y valentía en tiempos de crisis. Además de sus actividades públicas, Catalina también dedicó tiempo a cuidar de los pobres y enfermos, demostrando su compromiso continuo con las obras de misericordia. Visitaba frecuentemente hospitales y distribuía limosnas, tratando de aliviar el sufrimiento de aquellos que encontraba. Este trabajo caritativo era una extensión natural de su espiritualidad, que siempre había enfatizado la importancia de la compasión y el servicio al prójimo. Los últimos años de Catalina también estuvieron marcados por intensos sufrimientos físicos. Sufría de diversas enfermedades, que soportaba con una paciencia y resignación extraordinarias. Catalina veía su sufrimiento como una participación en los sufrimientos de Cristo y una oportunidad de ofrecer sus dolores por la Iglesia y el mundo. Su capacidad de soportar estas pruebas con serenidad y alegría fue vista por muchos como un signo de su santidad. Durante este periodo, Catalina tuvo una visión en la que Cristo le mostró el estado de la Iglesia, describiéndola como un barco en una tormenta, a punto de naufragar. Él la llamó a redoblar sus esfuerzos en oración y sacrificio para salvar a la Iglesia. Motivada por esta visión, Catalina intensificó sus oraciones y ayunos, ofreciéndose como un sacrificio vivo por la unidad y la reforma de la Iglesia. La muerte de Santa Catalina de Siena, ocurrida el 29 de abril de 1380, marcó el fin de una vida dedicada a la fe, la justicia y la reforma de la Iglesia. Incluso en sus últimos momentos, Catalina continuó siendo un faro de luz y esperanza para aquellos a su alrededor, mostrando que su compromiso con Cristo era inquebrantable hasta su último suspiro. En los últimos meses de su vida, Catalina estaba gravemente enferma, sufriendo de diversas condiciones físicas que debilitaban su cuerpo. Su salud se había deteriorado significativamente debido a los intensos ayunos, penitencias y la vida de sacrificio que siempre había llevado. Sin embargo, su mente y espíritu permanecían agudos y enfocados en su misión divina. Durante su enfermedad final, Catalina fue atendida por sus seguidores más cercanos, quienes la ayudaron a continuar sus oraciones y a redactar cartas hasta el momento en que ya no pudo escribir más. Era visitada frecuentemente por líderes religiosos y laicos que buscaban su bendición y consejos, incluso cuando estaba confinada a su lecho. Para ellos, Catalina era más que una santa viva, era una fuente de sabiduría divina y consuelo espiritual. En los días previos a su muerte, Catalina experimentó intensas visiones y éxtasis místicos, que compartía con sus seguidores.
En una de sus visiones finales, relató haber visto a Cristo, quien le confirmó que su misión en la tierra estaba completa y que él estaba a punto de llevarla a casa. Estas visiones le proporcionaron gran consuelo y reforzaron la fe de aquellos a su alrededor. Catalina enfrentó su muerte con una serenidad impresionante. Sus últimas palabras, «Señor, tú me llamas, y yo vengo a ti», reflejaron su profunda unión con Cristo y su total entrega a la voluntad divina. Estas palabras fueron recordadas por sus seguidores como un testimonio de su santidad y de su inquebrantable fe en Dios. Falleció rodeada de sus amigos y discípulos, quienes atestiguaron la paz que emanaba de ella en sus momentos finales. Tras su muerte, la noticia se difundió rápidamente, y una gran cantidad de personas comenzó a peregrinar a Roma para rendir homenaje a la santa. Su cuerpo fue llevado en procesión y enterrado en la Basílica de Santa María sopra Minerva, un lugar que se convirtió en un importante centro de devoción y peregrinación. Milagros comenzaron a ser reportados en su tumba, y muchos fieles creían que Catalina continuaba intercediendo por ellos ante Dios. La muerte de Catalina no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, su legado creció aún más fuerte. Sus seguidores continuaron diseminando sus cartas y enseñanzas, y muchos comenzaron a trabajar para promover su canonización. El proceso de canonización fue iniciado poco después de su muerte, y en 1461, solo 81 años después de su fallecimiento, Catalina de Siena fue canonizada por el Papa Pío II. Esta canonización fue un reconocimiento formal de su santidad y de su impacto duradero en la Iglesia Católica. La canonización de Catalina fue celebrada con gran entusiasmo, y su fiesta fue incluida en el calendario litúrgico de la Iglesia. En 1970, fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI, un título que reconoce la profundidad de sus escritos teológicos y su significativa contribución a la doctrina católica. Esta proclamación destacó la importancia de sus obras literarias y su papel como una de las principales místicas de la Iglesia. La muerte de Santa Catalina de Siena, por lo tanto, fue un momento de transición de una vida de servicio activo a una influencia eterna y celestial. Ella continúa siendo venerada como una poderosa intercesora y guía espiritual para los fieles en todo el mundo. Su ejemplo de valentía, fe y dedicación total a Dios permanece como una inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida de santidad y servicio. La memoria de su muerte y la celebración de su canonización nos recuerdan la promesa de vida eterna y la importancia de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Santa Catalina de Siena, una mujer cuya fe inquebrantable y valentía inmensa dejaron un legado que trasciende el tiempo. Catalina nos mostró que la verdadera santidad no es una abstracción distante, sino una realidad viva y dinámica, alcanzada a través del amor a Dios y el servicio al prójimo. Sus cartas y oraciones continúan resonando como testimonios vibrantes de su profunda espiritualidad y su compromiso con la reforma y la paz. Sus escritos, reconocidos por la Iglesia al proclamarla doctora, permanecen como guías espirituales que inspiran y iluminan nuestra fe. Santa Catalina de Siena nos enseña que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición o circunstancia, puede hacer una diferencia significativa. Nos desafía a vivir una vida de oración, servicio y valentía, siguiendo su ejemplo de devoción total a Cristo. La historia de Santa Catalina de Siena es una invitación continua a la santidad y a la acción. Que su vida y sus obras continúen inspirándonos a buscar la paz, la justicia y la verdadera unidad en la Iglesia y en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te inspiró esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido que explora las vidas de los santos y las enseñanzas de la Iglesia. Déjanos saber en los comentarios cómo Santa Catalina de Siena tocó tu corazón y qué otras historias te gustaría escuchar. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.